Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy Busto Parlante y en esta ocasión pues voy a tratar de exponer brevemente un tema que no es muy común, que no está muy trabajado, al menos en lo que es las explicaciones canónicas de la historia de la filosofía, y concretamente nos vamos a centrar en el periodo que existe entre Immanuel Kant y Fichte, ¿de acuerdo? En ese periodo, que es el periodo que va de 1785 a 1794, hay una serie de filósofos dentro de la escuela alemana que valdría la pena comentar, sobre todo por su relación con el pensamiento kantiano y cómo estos autores, que ahora los nombraré, recogen el legado de Kant y, mucho mejor que eso, recogen las deudas, ¿no? Muy habitualmente se pone muy contento cuando recibe una herencia, y si te toca la herencia de Kant, la herencia de su pensamiento, digamos, pues es todo un lujo. El problema es que la herencia de Kant estaba envenenada porque estaba llena de deudas, estaba hipotecada, es decir, tenía muchas cuentas pendientes. Entonces, por un lado, pues uno se pone muy contento porque Kant te ha legado su trabajo y sus ganancias, pero por otra parte, pues uno ahora tiene que ver qué hacer con eso que ha heredado, ¿no? Que la mayor parte son problemas y muy serios. Así que bueno, los problemas fundamentalmente surgen o van a ser abordados tras la digestión de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica en Alemania, en los círculos académicos. Esta asunción por parte de estas problemáticas kantianas formó una escuela que se denominó neokantismo, cuya labor fue, pues, constatar la obra kantiana como la filosofía de su tiempo, ¿no? Como la cristalización del conocimiento de aquella época y la inauguración de nuevos problemas que venían a sustituir la modernidad de Descartes, de Leibniz, de Hume, de Locke, etc. Bien, voy a citar a los autores que vamos a comentar y conforme vayamos hablando de ellos, hablaremos de las problemáticas que cada uno de ellos abordó en su vida, ¿no? El primero que vamos a hablar es de el amigo Karl Leonhard Reinhold, ¿vale? Karl Leonhard Reinhold, que era austriaco y que se popularizó por una obra en 3 volúmenes que se tituló Filosofía Elemental, ¿no? Y además este tal Reinhold tuvo el beneplácito de Immanuel Kant para transmitir sus ideas. La obra de Reinhold, Filosofía Elemental, se publicó en 1788, 1789 y 1790 y consistía básicamente en la distribución pedagógica, lo que se llama divulgación, de la obra de Kant. Pues en ella se hacían preguntas como: ¿puede el ser humano conocer la verdad? ¿Podemos evitar el relativismo en el conocimiento? Así pues, Kant es un pensador original que lleva el pensamiento moderno hacia otros horizontes. Y Reinhold fue un creyente kantiano, a pies juntillas.
La crítica, las llamadas críticas kantianas, eran un modo de perfeccionar o limpiar o purificar el pensamiento. Por tanto, la labor de Reinhold fue hacer comprensible la obra kantiana para demostrar que su filosofía era inatacable e irrefutable, precisamente por esa constitución crítica con la cual se había constituido. Y de la misma manera, pues luchó contra aquellos problemas problemas relacionados con la malinterpretación o crítica de la obra de Kant, como por ejemplo la idea de la tarea arquitectónica, ¿no? Que si alguno lo ha leído aparece hacia el final de la crítica de la razón pura. La idea de crítica, la poca sistematicidad en el fondo que tiene la totalidad de la obra, pese a ser una obra súper sistemática, y de construcciones sucesivas sin elementos sistemáticos. Es decir, que mucha gente pues cogía algún apartadito de Kant y ya con eso le valía y olvidaba el resto, ¿no? Hay que decir que existe una diferencia entre lo que es un sistema, que un sistema consiste en un conjunto de proposiciones, ¿no?, que reflejan determinados pensamientos, que no deja nada fuera de sí. Constituye un universo cerrado, abarca la realidad entera y tiene un fundamento que le dota de verdad. Por otro lado, la idea de crítica supone que no hay un fundamento entre la distinción entre el fenómeno o las cosas que nosotros percibimos por la vía psíquica, por la vía de la experiencia, y el noúmeno o la cosa en sí, que es lo que son las cosas en sí mismas, más allá de lo que nosotros percibamos de ellas, y que en última instancia ahí residiría la verdad. Bien, pues Reinhold va a plantear la primera respuesta a el primer problema. Bien, el primer problema que heredaron los discípulos, vamos a decir así, los lacayos de Kant, fue el problema del fundamento. Para Reinhold, el fundamento consistiría en la distinción de la representación, que consistirá en la unión de materia y forma por la intuición sensible y la estética trascendental y todo ese coñazo de Kant al que tarde o temprano todos nos hemos enfrentado o nos enfrentaremos si queremos saber filosofía. Bien, la representación apunta al objeto en sí, a lo representado. Adapta al sujeto de cara a dicha representación. Perdón, es el sujeto el que adapta la representación, de acuerdo con sus categorías. Y la forma siempre se impone subjetivamente a través de las categorías trascendentales, y la materia viene dada desde fuera y es la causa de dicha representación. Entonces tenemos que, por un lado tenemos la forma, que está compartimentada con el fenómeno. Por otro lado tenemos la cosa en sí o la materia, ¿no? Y entreconectadas, digamos, la conexión entre ambas, la relación entre ambas, se da lugar en la representación. Y es justamente la representación, el suelo firme, donde podemos apoyar el suelo del edificio kantiano, ¿no?, y que constituye el fundamento. Pero hay un problema, ¿no? La cosa en sí o el noúmeno existe. Bien, no se puede predicar
la existencia de la esencia, porque la existencia no es un predicado real, ya lo dijo Kant. Luego el pensamiento no puede decir lo que existe. El pensamiento no produce realidad, sino que la realidad ya nos es dada y lo único que hacemos es filtrarla con nuestras categorías, con las categorías de la cognición y de la sensibilidad. Bien, aquí aparecería ya el segundo problema. Hemos hablado del problema de la falta de fundamento que ya hemos solventado. Bien, el segundo problema es el problema ontológico, es decir, el problema relacionado con la cosa en sí. Cosa en sí existe, no existe, es un ente de ficción, es un ente de razón, ¿en qué consiste exactamente? Bien, a nivel epistemológico, es decir, a nivel del conocer algo, no podemos decir que podamos conocer el número. El número no se conoce. La existencia no se puede decir de lo que no se conoce. Luego, si no se conoce, no se puede afirmar la existencia del número, lo cual nos lleva a una paradoja. Es decir, ¿cómo puedes hablar de algo, nombrar algo, como es el número, si ni lo conoces, ni puedes hablar de ser como de algo que no conoces? ¿No? Hay un poco problema aquí. O sea, que te has inventado. Sencillamente es una especie de ideal regulativo, que es al final el término clave cuando estamos hablando de estas cuestiones. Si entendemos la cosa en sí como materia que causa la representación, aunque no podamos conocerla, sí podemos dotarla de existencia en tanto que causa externa de mis representaciones. Si yo tengo la idea de Dios, alguien la habrá puesto, ¿no? ¿De dónde viene la idea de Dios entonces? Bien, dejamos aparcado ya el problema del fundamento y el problema del ontológico para pasar a nuestro segundo autor que quería tratar con ustedes, que no es ni nada más ni nada menos que Friedrich Heinrich Jacobi. Y Jacobi fue un filósofo alemán que fue economista, creo, comerciante y consejero para un ducado, y posteriormente pues, se aburrió y se dedicó a estudiar filosofía, ¿no? Es conocido por su lectura de Spinoza. Y Jacobi era el eterno enemigo de Kant y de todo el idealismo, y era el baluarte de la filosofía spinosiana en aquella época. Era un autor muy religioso, profundamente religioso, y ante la disyuntiva, es decir, ante el conflicto entre la razón y la fe, según Jacobi debemos elegir la fe. Bien, es de los primeros que empieza a pensar la filosofía de manera cercana, entendiendo que el pensamiento expresa la autenticidad de una comunidad o de un pueblo. Es decir, que la filosofía es la máxima expresión de la cultura, de la valía y de la altura de un pueblo. Es decir, que la grandeza de una nación se mide por su pensamiento, su arte, su literatura o su poesía. No puedo estar más de acuerdo. Es decir, la excelsitud de una nación no ha de medirse en dinero. Eso es grotesco, ¿no? Tampoco habrá de medirse en la belleza de sus ciudadanos, ni en la de sus bosques, porque eso es algo que, bueno, no va más allá, sino que habrá que buscarla en las obras y en la potencia de comprensión que tengan las obras que realizan esos ciudadanos, ¿no? Bien, el caso es que el elemento cultural central de los estados-nación de aquella época era la filosofía. Entonces la filosofía estaba venida arriba, tenía mucha más fama que ahora no vale para nada.
no la quiere nadie. La quieren, sí, de aquellas maneras, así un poco, que esté escondida, que esté en el gallinero, un poco, por si acaso hace falta sacarla de vez en cuando y tal. Pero bueno, seguimos. Jacobi tiene varias obras acerca de Spinoza, por ejemplo, o David Hume, Racionalismo y Empirismo, etc. Decimos pues, la verdadera filosofía o pensamiento la realizan determinados individuos que son genios. Bien. La idea de genio pues tiene un componente romántico muy exacerbado, es decir, viene de la idea del genio en la obra de arte y de que hay personas con un talento desmesurado que seguramente a día de hoy pues esté relacionado con historias genéticas, pero bueno, yo es una teoría de la cual no me considero defensor ni la defendería, de hecho muy al contrario, yo la criticaría, porque para mí es más importante el esfuerzo y la disciplina que un posible talento natural o un genio que esté por detrás nuestro, o como una especie de ángel guardián haciendo lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero bueno, el caso es que Jacobi sí creía en la idea del genio, y solo el genio accede a la verdad de forma directa. ¿Cuál es la estrategia que sigue el genio para llegar a la forma directa, de forma directa a la verdad? Bien, pues a través de la intuición intelectual. Es decir, que a través de la intuición intelectual se accede a la verdad en el caso de que seas un genio. Sin embargo, como es bien sabido, esto rompe por completo la cadena kantiana, según la cual pues una intuición empírica pasa por el entendimiento, que a través de los conceptos reorganizan esa intuición intelectual para llegar a la verdad. Bien. Kant negará la posibilidad de conocer las ideas. No hay revelación de la verdad por una intuición intelectual, por un eureka, por un se te encendió la bombilla. Esos son cuentos, ¿no? Diría Kant. ¿Por qué? Porque se está suponiendo que existe un salto cualitativo de carácter metafísico que es incoherente o que rompe con la con la hilazón de la razón. Es decir, que habría una ruptura racional para llegar a esas verdades. Entonces, claro, el que tenga verdades fuera de la razón, pues que se las coma él, ¿no? Pero que no las intente vender a nosotros y no las comamos con papas fritas. Bien. De aquí surge la gran pregunta, que es ¿por qué creemos que la razón es más cierta o verdadera que la fe o la creencia? Y aquí es donde aparece el gran tercer problema que Kant sacó a la palestra, que es el problema de la fe. ¿Por qué la fe o los sentimientos son menos valiosos que la razón para Kant? Pues porque teóricamente la fe carece de relevancia, tanto a nivel epistemológico como, quizá menos, a nivel ontológico. Si desterramos a la fe del espacio público y de la cultura, realmente nos estamos cargando pues gran parte de lo que es un pueblo, de lo que consiste ser un pueblo. Y nunca jamás en la historia ha habido un pueblo ateo. Esto es una cosa interesante, ¿no? Entonces, para Jacobi, Kant es un ateo, por lo que debemos suponer la fe, la creencia y los sentimientos como los que proporcionan una verdad positiva sobre Dios, el mundo y las ideas. Kant no cree en Dios. Kant cree en la cosa en sí. Tiene fe en las ideas y en la razón, pero coarta o niega un conocimiento del tipo de la intuición intelectual, que justamente es aquel que permite percibir
a Dios. Bien, justamente por eso fue escrita la Crítica a la razón pura, ¿no? Si mal no recuerdo, la anécdota, esto es también apócrifo, anónimo, ustedes búsquenlo, son rumores, pero el motivo según el cual Kant empieza a escribir las Críticas a la razón pura es porque conocía a un botánico especialista en plantas muy famoso de la época, un científico que tuvo un sueño, este científico, y vio el paraíso, ¿vale? Y vio no sé cuántos edenes y no sé cuántos jardines y no sé cuánta leche de vaca recién exprimida con azúcar y colacao, y bueno, lo contó todo en un libro. Y entonces Kant, que estaba ahí en su casa alucinando de que un científico de ese calado pues pudiera escribir semejantes memeces como si fueran algo real, que es lo peor, claro, porque el tío había tenido una intuición intelectual, que era un sueño. Señores, que la intuición intelectual es un sueño, pensó Kant. Vamos a intentar acotar los límites del conocimiento para decir que los sueños son sueños, no son conocimiento, porque no cumplen una serie de reglas, una serie de límites, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, solventado el problema de la fe. El cuarto autor que quería comentar es, está por aquí, Gottlob Ernst Schulze. Schulze, vamos a decirlo como no sale de allá. Schulze, ¿vale? Schulz, supongo que se dirá. Bien, Schulz era un filósofo alemán y fue un escéptico que también estuvo criticando a Kant, ¿no? Bastante crítico con Kant. Sobre todo y fundamentalmente por el cuarto problema, que es el del problema epistemológico. Bien, alrededor de la cuestión del escepticismo, es decir, esta persona, Schulz, plantea problemas a Kant con respecto al conocimiento desde una perspectiva escéptica. Y es que, según este autor, Kant no resuelve o no refuta el escepticismo. Nosotros conocemos el mundo según nuestro propio modo de pensar, pero eso no significa que nuestro propio modo de pensar sea válido para todos los mundos, para todas las personas y para todos los tiempos, ¿no? Establece una diferencia, por tanto, absoluta entre el ser y el pensar. Es decir, está llevándole la contraria a Parménides, más ni menos, cuando Parménides dice togar autonoin estinte calleinai, ¿no? Creo que es lo mismo es el ser y el pensar. Cuando tú afirmas que lo mismo es el ser y el pensar, ahí ya estás rompiendo con el escepticismo. Ya puedes decir, si yo pienso que existe esta botella vacía, pues eso es real, y hay una adecuación absoluta, verdadera, entre la relación entre mi pensamiento de que la botella está vacía y el hecho como tal, ¿no? Bien, para Schulz, pensar el mundo pues no consiste en pensar la idea de verdad, no hay una relación entre el conocimiento objetivo y el hecho de pensar el mundo. Por lo tanto, para Schulz no podemos afirmar nada seguro. Podemos afirmar cosas, podemos decir cositas. Jolín, pues si llueve y me está cayendo gotas, pues llueve. El escéptico tampoco es imbécil, te quiero decir. Pero ya cuando afirmamos que existe el bosón de Higgs o las cuerdas de los diarios de cuerdas, dice el escéptico, bueno, o sea, a ver, podemos hablar del mundo, pero tú te estás pasando, tú te piensas que todo lo que digas va a ser verdad. Un poco por ahí, ¿vale? Por resumir. No podemos afirmar nada seguro de ningún objeto. Tenemos que vivir sin verdades y dudar de todo. Esto es muy importante. Hay que aprender a vivir en la ignorancia. No nos queda otra. Quiero decir,
no se puede saber todo. Estamos condenados a no saberlo todo y a ser ignorantes en determinados aspectos de nuestra vida y aprender a lidiar con eso. Yo creo que la mayoría de las personas lo llevan bien, ¿no? Es decir, incluso hay veces que es bastante agradecido, porque saber ciertas cosas como que no hace tanta gracia. Mejor permanecer en la ignorancia, y uno seguro que mantiene un ánimo mucho más alegre, es decir, así. Entonces, hay 3 supuestos kantianos que corroboran lo expuesto en Reinhold. En primer lugar, que hay una causa que afecta a la receptividad, que es la cosa en sí. En segundo lugar, que se aplican las categorías del entendimiento, se aplican a la cosa en sí, y que la crítica está constituida sobre una imposibilidad, un fantasma, la cosa en sí, puesto que la cosa en sí no existe y es posible que no pueda existir. Por tanto, este autor lo que quiere o lo que pretende sería volver a Hume, al origen del pensamiento escéptico, y más tranquilito con respecto a las pretensiones de la razón, mucho más que Kant, por supuesto. Bien, y este es el cuarto autor del que queríamos hablar. Es curioso, Salomón Maimón, ¿vale? Maimón nació en Bielorrusia, un bielorruso, cuidado. En 1793 publicaría Investigaciones críticas sobre el entendimiento humano. Este tipo es un personaje, yo os recomiendo que busquen bibliografía, que busquen su biografía y demás. Es un personaje delicatessen de la historia de la filosofía. Autodidacta, era matemático y era filósofo. Y justamente él lo que estaba buscando era lo que era la cosa en sí, ¿no? Este tipo va a buscar qué es eso de la cosa en sí, en qué consiste exactamente eso de la cosa en sí, eso del noumeno, eso de que no podemos conocer y que es muy difícil asumir su existencia ontológica, pero sin embargo es necesario como límite del conocimiento, bla bla bla. Bueno, entonces Maimón se va a preguntar, ¿se puede conocer la cosa en sí? ¿Existe la cosa en sí? Y va a dar nuevos argumentos para poder explicar si tiene sentido o no hablar de cosa en sí. Fundamentalmente su aportación gira en torno a argumentos matemáticos, es decir, de corte epistemológico. Y dice que la cosa en sí es una magnitud imaginaria, que vendría a ser algo así como el valor límite de una serie infinita de valores aproximados. Como ustedes saben, hay determinados números en la naturaleza, más bien proporciones en la naturaleza que no se conocen en su totalidad. Ahí la clave. Por ejemplo, con respecto a la cuadratura del círculo, es decir, nunca no se puede llegar a saber con exactitud, una exactitud cerrada, cuál es la longitud de los círculos, de las circunferencias y de las esferas. ¿Por qué? Por el valor de pi. Pi es un número irracional que tiene infinitos decimales. De igual modo, el número áureo pues es otro tipo de número, lo mismo, tiene infinitos decimales. Eso significa que es un número paradójico, porque podemos conocer parte de él, pero no podemos conocer la totalidad del número. Y claro, sin esa totalidad no podemos hallar el área donde está aplicado ese número, dado que si el número es infinito, el área tendrá un número de finales infinitos. Y esto es un problemón, y esto es una de las cosas rarísimas que tiene el conocimiento humano, aunque no es la única, obviamente. Conclusión: no podemos conocer el mundo, pero podemos acercarnos a él e ir a tientas poco a poco y seguir viendo y seguir investigando, etc. Podemos percibir, comprender el cómo tiende
cómo tendemos a conocer el mundo. La cosa en sí no es una causa externa. No podemos conocer el mundo tal y como es en su totalidad, sino de manera aproximada. La razón se aproxima al mundo lo mejor que puede. Y la cosa en sí, es un asunto trascendental. Y ahora entramos ya en el último problema, con el último autor, que es el problema de lo trascendental. Bien. Trascendental en Kant significa, y esto grábenselo de por vida, condiciones de posibilidad del conocimiento. Esto es trascendental en Kant. Bien, gira en torno a la verdad última de las cosas, que es desconocida dada su finitud y precariedad de la razón humana, ¿no? El mundo es infinito y la razón es finita, porque el humano es imperfecto, tiene límites, precisamente los límites puestos en la estética trascendental y en la analítica trascendental. Y entonces, a lo que estamos jugando nosotros los seres humanos en el mundo es al juego de encajar lo finito, lo infinito en lo finito y viceversa. Es decir, ¿cómo es posible encajar lo finito y lo infinito en un mismo juego, ¿no? En Kant no hay causas del conocimiento, sino que hay condiciones de posibilidad del conocimiento. La crítica y la salvación de Kant giran en torno a huir del escepticismo. Y aquí llegamos al último autor, que es Johann Gottlieb Fichte. Bien, Fichte dará el punto final a los neokantianos y ya inaugurará una nueva escuela que ya tendrá sus giritos hacia Hegel y hacia ya otras cosas. Ya olvidaremos a Kant. No lo olvidaremos, sino que incrementaremos el nivel, ¿no? Fue Fichte el que le llevó un manuscrito a Kant, que Kant lo leyó y le gustó mucho y lo publicó en Königsberg. Este texto que le mandó Fichte a Kant era un texto religioso kantiano y consigue las miradas de todo el panorama intelectual de filosofía de la época. El texto se llamaba Crítica de toda revelación. Es el libro que inaugura el idealismo alemán a partir de las problemáticas kantianas. Y precisamente lo curioso del libro es que se apoya en la crítica de la razón práctica y hay divergencias en la lectura del panorama filosófico, ¿no? Porque la cosa en sí ya pasa a ser algo propio de la teoría, no tiene nada que ver con la práctica, etc. Y creo que Fichte merece un vídeo aparte. Simplemente yo quería comentarles estos autores que quedaban siempre un poco ahí colgando, tanto Reinhold como Jacobi como Schulz y como Maimon. También cabría nombrar a Beck, el amigo Jacob Sigismund Beck. También fue un importante postkantiano y de la rama idealista. Pero ya digo, es hasta Fichte cuando se corta todo esto, y ahí en Fichte empieza el idealismo alemán, lo conocido como idealismo alemán, de la mano de Hölderlin, de la mano de Schelling, de la mano de Hegel, luego Schopenhauer, Kierkegaard, bla 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 bla. Así que nada, espero que les haya sido de ayuda a este vídeo y nos vemos en el próximo. Así que nada, un saludo.